Así funciona Dios. Me dio un mal ojo y un muy buen brazo. Julio César Urías Acosta, el Culichi, nació el 12 de agosto de 1996 en Culiacán, Sinaloa, uno de 3 hijos en la familia católica de Carlos Urías e Isabel Acosta. Se crió en el pequeño pueblo de La Higuerita, junto a sus padres y abuelos. Admiraba a Darrell Sherman, leyenda de los tomateros de Culiacán. Adoptó su número 7. También fue fiel al Club América. A los 2 años le descubrieron un tumor congénito en su ojo izquierdo. Las visitas al médico fueron recurrentes. Le retiraron el mal después de 3 cirugías y meses de reposo en Guadalajara, pero su ojo quedó casi cerrado y necesitó lentes para mantener buena visibilidad. El bullying en la escuela fue incesante. Su padre, exjugador amateur y entrenador, le inculcó el amor al béisbol. Iba a combate, pelota y guante a todos lados. Su mamá le enseñó que el bastón de San Judas Tadeo era el bat con el que uno iba a batear. Se inició como beisbolista en la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Culiacán Recursos. Con su padre como manager, representó a la selección mexicana juvenil desde los 10 años. Su zurda era imparable. Se enfrentó a Víctor González en la final de la Olimpiada Nacional 2011 entre Sinaloa y Nayarit. Julio lanzó sin hit. Pese a su innegable talento, equipos de México y Estados Unidos dudaban en firmarlo por su supuesta discapacidad. Llegó a los Diablos Rojos a sus 15 años. En un viaje a Oaxaca, conoció a un buscador de talentos, el cubano Mike Brito de Dodgers. A finales de los 70 había descubierto a Fernando Valenzuela. En 2015 descubrió a Julio Urías. Dodgers pagó $450,000 por él. Fue señalado como uno de los mejores prospectos en la MLB. Debutó con el filial del equipo en Clase A. Era el más joven de la liga. Quemó etapas. Primero Clase A avanzada, luego Spring Training, Liga Rookie y AA. Tras altibajos en AAA, tuvo una racha sin anotaciones de 27 entradas para Oklahoma City. En 2016, con 19 años, debutó en las mayores contra los New York Mets. Fue el abridor más joven desde Félix Hernández en 2005. Tuvo problemas en sus menos de 3 entradas, permitiendo 5 hits, 3 carreras y 4 bases por bolas. Fue relevado antes de acabar el tercer inning. Aunque regresó a ligas menores, logró entrar al roster de Dodgers a final de temporada. Lanzó en playoffs. Perdió contra Chicago Cubs, los futuros campeones. En 2017 tuvo 3 inicios sólidos y 2 salidas fatales, con 13 carreras permitidas en 6.1 entradas. Una lesión de hombro lo dejó inactivo más de un año. En 2018 fue relevista en la serie de campeonato contra Milwaukee Brewers. Perdió en la serie mundial contra los Boston Red Sox. En 2019, tras entrar en la rotación inicial de Dodgers, fue arrestado en un centro comercial por una discusión con una mujer a la que supuestamente tiró al piso. Pasó noche en prisión. Pagó fianza de casi $20,000. No hubo elementos para presentar cargos. La MLB lo suspendió 20 juegos. En 2020 fue el cuarto abridor de Dodgers. Tuvo altibajos. Apoyó como relevo largo. En el juego 7 de la serie de campeonato contra Atlanta, sacó las últimas 3 entradas con 9 outs contra 9 bateadores. Abrió el juego 4 de la Serie Mundial contra los Tampa Bay Rays de Randy Arozarena. Lanzó 4.2 entradas, permitiendo 2 carreras. Perdieron ese juego. Entró al juego 6 en la séptima baja. No permitió hit. Logró 4 ponches. Dio a Dodgers, junto a su compañero Víctor González, su primer título desde 1988. Acordó un contrato por $3.6 millones en 2021. Acumuló 20 victorias esa temporada, el único pitcher de Grandes Ligas en lograrlo ese año. Renovó por $8 millones y una temporada en 2022. Fue líder en carreras limpias permitidas. Firmó por otro año y $14.25 millones en 2023. Tras remontada heroica contra Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, abandonó la concentración mexicana por exceder su cuota de lanzamientos. Fue antes de la semifinal contra Japón. México perdió 6 carreras a 5, tras ir arriba hasta el 9º inning. Faltó picheo. Faltó Julio Urías. Hoy, a sus 26 años, agradece sus bendiciones a Dios y a San Judas, tatuado por siempre su brazo y su corazón. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Julio Urías.